Durante décadas se buscaba transformar, corregir, cambiar, pero hoy el objetivo es otro. Se busca respetar la identidad, mantener la naturalidad, prevenir y también acompañar el paso del tiempo. Yo creo que hay dos perfiles, o intentándolo resumir, hay gente que le encanta que no se note y hay gente que no le importa que se note. Una de mis mayores especialidades efectivamente es esa, ¿no? El ser capaz de hacer una rinoplastia o hacer un lifting. Lo que más hago hoy en día es cirugía facial y que pase desapercibido. Considero que el paciente de antes era un paciente mucho más confiado que el de hoy en día. El de hoy en día, y además esa desconfianza genera inseguridad, ¿no? La inseguridad, la desconfianza, la autoestima, al final va todo un poco de la mano. Es decir, cuando tú tratas de manera, como nosotros siempre decimos, de manera multidisciplinar todo, el resultado es mucho más natural. Efectivamente también va a ser más caro, porque estás haciendo más cosas, ¿no? Al final lo importante es el equilibrio, ¿no? Saber dónde estás, saber lo que quieres y sobre todo ser sincero contigo mismo, porque todo empieza con tu propia sinceridad. La verdadera perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Esta idea de Aristóteles atraviesa de lleno la cirugía plástica moderna. Durante décadas se buscaba transformar, corregir, cambiar, pero hoy el objetivo es otro. Se busca respetar la identidad, mantener la naturalidad, prevenir y también acompañar el paso del tiempo. Podemos decir que antes lo que era un secreto ahora ya no lo es, porque antes se hacía, no se decía, y ahora sí hablamos de ello. Para entender mejor este cambio, vamos a hablar con alguien que lo ha vivido desde dentro. Vamos a hablar con el doctor Rubén Guilarte, cirujano plástico y director de la clínica Guilarte. Pero antes, si eres nuevo por aquí, hacemos las presentaciones. Yo soy Marta Isern, soy periodista especializada en cosmética y economía y esto es El Fin de la Belleza. Es un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista y está patrocinado por Sinclair. Sinclair es una compañía líder en el campo de la medicina estética fundada en 1971 que está presente en más de 50 países. Y Sinclair, a día de hoy, vela sobre todo por garantizar, por impulsar y potenciar la seguridad y la autoestima de sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Doctor Rubén Guilarte, es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez en El Fin de la Belleza. Muchas gracias, el placer es mío. Algo diferente, algo nuevo para mí, así que bueno, encantado de estar aquí y sobre todo vivir esta nueva experiencia. Bueno, por nuestra parte va a ser muy, muy conversacional, muy natural. Por supuesto, no vamos a hablar de nada que se salga de tu expertise. Sobre todo lo que queremos es eso, nutrirnos de la experiencia que tienes, de todo el recorrido en el campo de la cirugía plástica. Claro, mencionábamos en la introducción este cambio, ¿no? Que se está viviendo el hecho de que antes cualquier operación, retoque estético fuera más bien un tabú, un secreto, algo que se hace pero no se dice, a veces por vergüenza, a veces simplemente por miedo a ser juzgado. Si retrocedemos 30 años, ¿cómo era la cirugía plástica entonces en comparación con lo que entendemos hoy en día o con lo que se vive en la actualidad? Bueno, yo creo que sobre todo lo que más ha cambiado es la exposición. O sea, verdaderamente no creo que haya cambiado tanto la cirugía en sí, sino cómo nos exponemos. Antes no existían los medios sociales, no existía Internet. Hoy en día, si no tienes medios sociales, te ven como un bicho raro. Es verdad que cada vez más gente está dejándolos de lado o utilizándolos menos. Pero es verdad que hoy en día, cuando tú te haces una cirugía, quieras o no, te vas a exponer a muchas más personas que tu círculo íntimo que antes te veían pues, en la escalera o en el barrio. Hoy en día los medios sociales hacen que todos estemos muchísimo más expuestos, para bien y para mal, ¿no? Y eso efectivamente pues, conlleva muchas cosas, porque intentar resumir todo esto en 30 palabras es verdaderamente complicado, ¿no? Primero, el nivel de exigencia es muchísimo mayor. El nivel, digamos, o la variabilidad o la fluctuabilidad de la fluctuación de la autoestima también cambia muchísimo, porque un mal comentario, si eres alguien que estás muy expuesto, hemos visto 1000 veces a los influencers que les actúa o les afecta en mayor o menor medida el que puedan tener un comentario más o menos agresivo. Y verdaderamente también, pues el estar tan expuestos a los medios sociales hace que la envidia, pues quizá hoy en día esté más que nunca, y entonces en nuestra vida. Entonces, si estás muy guapa o muy guapo, pues el que te envidia te puede criticar. Y todo esto en línea de ¿queremos resultados que no se noten o queremos resultados que se noten? Pues
Yo creo que hay dos perfiles, o intentándolo resumir, hay gente que le encanta que no se note y hay gente que no le importa que se note, ¿no? Porque es verdad que cada vez decimos más que a la gente no le importa que se note. Eso es, desde mi punto de vista o con mi perfil de paciente, eso es absolutamente falso. Yo cuando no era un cirujano con el prestigio que tengo hoy en día, a mí me permitían mis pacientes compartir muchísimo más en redes sociales que hoy en día. Hoy en día, como tienes muchos followers, pues muchas son más cautas. No, es que te sigue mucha gente, no quiero que lo compartas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es verdad que hemos aceptado la cirugía plástica? Pues relativamente. Muchísima gente quiere resultados muy naturales, resultados que pasen desapercibidos. Una de mis mayores especialidades efectivamente es esa, ¿no? El ser capaz de hacer una rinoplastia o hacer un lifting. Lo que más hago hoy en día es cirugía facial y que pase desapercibido, ¿no? Es verdad que en otras culturas, como en Estados Unidos o en Sudamérica, les importa menos, inclusive puede ser un signo de fortaleza o de estatus. De wealth, ¿no? De estatus, el que en tu cara se pueda percibir la cirugía. Pero verdaderamente en Europa y en España, en toda esta cultura mediterránea que tenemos los países del sur, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Por tanto, creo que es que separar la cirugía de la psicología o de la filosofía que estamos viviendo hoy en día es imposible, ¿no? Y no todo lo que se dice, porque hemos dicho, o antes he dicho, ¿no? Estamos tan expuestos a los medios sociales que verdaderamente no todo lo que se dice en los medios sociales es verdaderamente cierto, porque todos sabemos que si quieres que vean tu vídeo, pues tienes que tener un gancho en los primeros 3, 4, 5 segundos y en muchísimas ocasiones, pues lo mismo que en la prensa, la gente se lee el titular y no se lee el artículo, pues lo mismo pasa en medios sociales. La gente ve los 5 primeros segundos y no escucha, pues igual como en nuestro podcast de hoy, ¿no? No van a ser capaces de sentarse a escuchar el podcast porque se van a decir muchas más cosas que aquel gancho que verdaderamente puede alterar lo que hemos querido transmitir, ¿no? Sí, es verdad que las redes sociales a veces pueden pecar de esa espectacularidad, ¿no? Es decir, es como el gancho, el inicio, casi el tráiler, pero no estás llegando a ver la película o la serie completa. Bueno, también de ahí la importancia de recurrir a aquellos medios que informan y sobre todo, pues a través de este podcast, pues tenemos la oportunidad también de ampliar muchísimo más la información de la mano de expertos. Además, apuntabas, ¿no? Es un escaparate, no deja de serlo, y todos tenemos nuestros propios complejos. Como bien decías, no se puede separar del todo la parte estética de la psicología, y luego está que con esa exposición ya no son los que tenemos, sino también incluso los que nos pueden añadir de más por comentarios en cosas que a lo mejor nosotros no habíamos caído en ello, y de repente pues te genera también un complejo nuevo. Esto también pasa mucho para aquellos creadores de contenido con tanta exposición. Claro, ¿cómo era el perfil del paciente cuando empezaste a ejercer en consulta respecto a ahora? ¿Has notado un cambio, por ejemplo, en el hecho de que vengan mucho más informados? Vienen informados, pero de forma diferente. Bueno, primero permíteme que diga una cosa. Es que es totalmente diferente hablar de medicina que hablar de moda. Sin ser despectivo de ninguna manera, pero las consecuencias que tiene el hacerse una mala cirugía no es comprarse un mal abrigo. Sí. Entonces, las pacientes de antes, cuando venían a la clínica, era una relación con el médico totalmente diferente, porque ellas venían, confiaban, escuchaban. No se podían poner o no había página web como ahora con tantos pre y post. Hoy en día tienes los pre y post. Es decir, vienen informadas, pero vienen informadas con la información que a esa persona le interesa. Es decir, la gente no es consciente de que, no quiero hablar en qué medida, pero no todo lo que se ve o lo que lees en Internet o en los medios sociales es cierto. Porque no nos podemos olvidar que la persona que está hablando de sí misma, o creo que vivimos una sociedad cada vez pues, con un ego pues, para determinadas personas más alto, no debes olvidarte que el marketing hoy en día no es decir lo que haces bien, sino el marketing hoy en día en muchos casos es engañar, ¿no? Entonces, digo todo esto porque hace poco salió también, bueno, pues que mucha gente viajaba, que iba fuera, que se operaba
y luego venían aquí, venían con las complicaciones. Ojo, eso pasa pues con la gente que efectivamente se va a operar fuera, pero también pasa mucho en España, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, muchísima gente viene, pero viene mal informada. Es decir, el exceso de información sin saber interpretarlo es más perjudicial que la paciente que venía hace 20 años a tu consulta y que verdaderamente se fiaba de ti. Había una relación pues diferente, quizá diría que hasta una relación más sincera, y esa paciente finalmente pues decidió operarse contigo con una confianza que quizá hoy en día la paciente, como estás tan expuesto a medios sociales, a una reseña negativa, a que una cuente las cosas como verdaderamente, o siempre yo digo, hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Entonces, creo que todo eso, a que las pacientes cuando vienen hoy en día, yo las veo que vienen con más inseguridad que las pacientes de antes. Las pacientes de antes iban al médico y es como que el médico se veía como una figura seria, una figura que verdaderamente te iba a decir las cosas tal y como eran, y una figura que no estaba tan expuesto al marketing como hoy. Hoy en día las pacientes cuando vienen a tu consulta, como los médicos tenemos que hacer un marketing que antes no hacíamos, que eran los medios sociales, y bueno, y luego ya está el tema de comprar los premios, por ejemplo, que hay muchos, porque la gente no se cree que los premios sean comprados, señores. Los premios de medicina igualmente se compran los premios, igual que el premio a la mejor crema o el premio al bolso más vendido o la mejor, el mejor roscón de Madrid, ¿no? Entonces, no todo lo que hay en Internet, y es lo que me gustaría mandar el mensaje, es verídico y es cierto. Y voy a poner un ejemplo. Ayer me vino una paciente para una rinoplastia secundaria que se había operado en Turquía con uno de los cirujanos que mejor se vende en Internet, que los profesionales del sector, que estamos al máximo nivel en rinoplastia, porque vamos a los congresos y demás, sabemos que es alguien que ya nos ha invitado porque sabemos que es un bluff, pero él en Internet, la capacidad que tiene de llegar a las pacientes y la manera en la que él se vende y el Photoshop que hacen las fotos, pues efectivamente le permite llegar a mucha gente que ni más ni menos va allí, confía y luego pues tenemos el problema que tenemos de que hay que arreglar una rinoplastia secundaria. Cuando vea ella, si ve este podcast se va a acordar, ¿no? Porque ya había un daño en la piel que eso es difícilmente reparable, o aunque sea reparable no vas a poder. Ella me enseñaba fotos de rinoplastias primarias. Yo diría, esto es imposible. O sea, porque la secuela que tienes a nivel de la piel no me va a permitir llegar ahí, ¿no? Entonces, donde quiero llegar es a que efectivamente el paciente de hoy en día es totalmente diferente al paciente de hace 20 años. No puedo decir hace 30 años porque yo no estaba en este mundo, pero considero que el paciente de antes era un paciente mucho más confiado que el de hoy en día. El de hoy en día, y además esa desconfianza genera inseguridad, ¿no? La inseguridad, la desconfianza, la autoestima, al final va todo un poco de la mano, ¿no? Entonces, no todos, estoy hablando en términos generales, pero sí que creo que todo ese exceso de información verdaderamente lo que hace es que la paciente, pues en muchas ocasiones sea más vulnerable y a su vez más desconfiada, ¿no? Por llevarlo a un plano útil, a raíz de esto que nos comentas, en el que, bueno, en un momento en el que el médico casi es más un vendedor, ¿no? O un creador de contenido más, no digo que lo sea, sino que casi se tiene que comportar como tal. Estás obligado a. Claro, te ves porque te dejas llevar por esa inercia, ¿no? De las redes sociales. Desde el punto de vista del paciente, de alguien que quiera realmente ponerse en manos de un cirujano plástico. Claro, nos indicabas el peligro de dejarse llevar por el marketing en algunos casos, porque hay gente que a lo mejor no realiza las mejores prácticas, pero sabe vender. Entonces, ¿cómo tiene que hacer o cuáles son los filtros para llegar realmente al buen profesional? Desde el punto de vista de que nos pueda estar escuchando y diga, bueno, si no puedo dejarme llevar por lo que veo en redes sociales porque puede no ser cierto, ¿cuál es el criterio que tengo que seguir verdaderamente? O sea, creo que hay muchas cosas que verdaderamente te lo dice tu intuición. Creo que cuando alguien lleva haciendo esto muchos años, creo que cuando alguien tiene muchos pacientes, no tiene esa necesidad imperiosa de estar todos los años comprándose el título de mejor cirujano o estar todo el día en Internet compartiendo fotos, stories y resultados. Es decir, se ve que es alguien más relajado, ¿no? En definitiva,
creo que esa seguridad que tú tienes como cirujano de que haces las cosas bien y no tienes esa necesidad de ese marketing imperioso, creo que se puede percibir por las pacientes como alguien con una sobriedad que verdaderamente te va a dar esa tranquilidad de que verdaderamente puedes confiar en él, ¿no? Y luego, segundo, hay una cosa que es fundamental. Las fotos son perfectamente modificables, hasta el punto de que cuando tú abres una revista, ni una sola foto no está modificada. Pues lo mismo pasa con las fotos de los resultados. Las fotos siempre se pueden cambiar pequeñas cosas, siempre se puede dar un poquito más de luz, quitar un poquito más de luz. Pero no solamente es cuestión de luz, que el antes y el después brille más. Es cuestión de modificar lo mismo que cuando hacemos una simulación, se puede modificar también el resultado, ¿no? Por eso yo soy un firme defensor de los vídeos, ¿vale? Vídeos sin exceso de luz, vídeos con una buena iluminación, pero sin exceso de luz. Por eso nosotros generalmente hacemos los vídeos además con una cámara profesional, no con el iPhone. Porque verdaderamente gran parte del éxito del iPhone o del Samsung, que hay gente que le gusta más iPhone que hay Samsung, es por la colorimetría, ¿no? Y verdaderamente cuando tú haces un vídeo con el iPhone y lo haces con la cámara, ves que el iPhone es como que borra todos esos detalles. Perfecciona. Digamos que lo que hace es como que pierdes un poco de nitidez y entonces lo ves todo como, bueno, está muy bien, pero verdaderamente no es la definición que tiene una cámara profesional. Y no quiero decir que con esto todo el mundo tenga que estar con una cámara profesional, porque verdaderamente el iPhone es muy fácil. Pero sí que hay una gran diferencia entre la fotografía y el vídeo. El vídeo no engaña en términos generales y la fotografía es fácilmente manipulable, hasta el punto de que hoy en día con la inteligencia artificial te lo hace, ¿no? Entonces, mi consejo a las pacientes y a los pacientes sería: fíjate mucho más de los vídeos que de las fotografías. Es un buen consejo, sobre todo pues, de cara a transformarlo también en utilidad, ¿no? La advertencia, pero también la pauta más básica. Si entramos ya más en el terreno de las cirugías, ¿cuáles son las más demandadas actualmente y por qué? La cirugía que más boom y que ha sido exponencial es la rinoplastia, sin duda. En los últimos años ha habido cirugías que han disminuido. La cirugía con prótesis de mama ha disminuido en los últimos años por el tema de la seguridad que ha habido con las prótesis de mama. Es verdad que ahora se está recuperando, pero todo el tema de las prótesis de alargan no ayudó nada. Y yo creo verdaderamente que las prótesis de mama es un dispositivo muy, muy, muy seguro. La rinoplastia, el crecimiento ha sido exponencial. O sea, creo que ha sido una cirugía que se ha multiplicado. La liposucción se multiplicó, pero ahora mismo está cayendo por todas las medicaciones adelgazantes que se pinchan y demás, que desde mi punto de vista va a ser la metformina del siglo XXI. Es mi intuición, pero creo que va a ser la metformina que tuvimos en el siglo XX. El daño que ha hecho, pues creo que estas medicaciones van a ser algo equiparable. Y efectivamente la liposucción tuvo un crecimiento exponencial también por la alta definición y porque los resultados mejoraron muchísimo. Es verdad que en los últimos 2 años ha caído muchísimo, ni más ni menos que por este tipo de medicación. Y entrando en el término del lifting, verdaderamente los números siguen siendo muy parecidos porque es una cirugía que la gente le tiene mucho miedo, porque es verdad que es una cirugía que el estigma quirúrgico que dejaba antes era tremendo, ¿no? Por tanto, diría que la cirugía que más ha crecido, sin lugar a dudas, es la rinoplastia. Porque los resultados de una rinoplastia hoy en día bien hecha, yo veo una de mis pacientes hechos con una rinoplastia preservadora o de preservación y cerrada, y si digo que es una cirugía es por lo bonita que es, porque es que pocas narices ves tan bonitas en la calle como la de esa. O sea, son narices ideales. Son narices que tienen la flexibilidad de una nariz natural, que no tienen ninguna cicatriz, porque hoy en día tú puedes hacer la cirugía sin cicatriz en la columela, ¿no? Entonces, claro, eso cuando la paciente lo capta, lo que decíamos antes, ¿no? La gente quiere resultados artificiales o naturales. Pues en Europa o en España, la gente lo que quiere es un resultado que no se perciba. Entonces, eso lo que hace es que se animan al verlo, como además subes el vídeo y no la fotografía y ves que la paciente en dinamismo, que es súper importante, al mover, al sonreír, que esa punta tiene movimiento y que tiene una naturalidad extra, pues ni más ni menos, pues de ahí viene pues el éxito y el protagonismo que nosotros tuvimos en España con la rinoplastia de preservación cerrada, que hoy en día pues ya pues cada vez más cirujanos se atreven a hacerla. Pero todo eso, pues en términos globales, lo que hace es que cada vez más gente se anime, y de ahí que la rinoplastia haya sido la cirugía que sin duda en cirugía plástica más ha crecido
te diría que de lejos, ¿no? Porque además ha coincidido, pues efectivamente, con el tema de las prótesis de mama y con el tema de la liposucción con estos medicamentos, ¿no? Y respecto a miedos, ¿cuáles dirías que son los principales que surgen o que podrían frenar, por ejemplo, a una persona a decantarse finalmente por realizarse una cirugía? ¿Pesa más, por ejemplo, el miedo a lo que es el bisturí o el miedo a perder la identidad? Bueno, el mayor miedo es la anestesia. La anestesia. El mayor miedo es la anestesia. La gente todavía tiene, como yo siempre digo, una mentalidad de Segunda Guerra Mundial en la que la gente se moría por la anestesia. Que hoy en día tengas una complicación intraoperatoria por la anestesia, eso es prácticamente, diría, en una paciente sana con un buen estudio y en un buen hospital, diría que es prácticamente imposible. O sea, tienes más posibilidades de que tengas un accidente yendo al hospital, o te diría que te caiga una teja del tejado del edificio justo por donde pasas, que verdaderamente te pase algo en la anestesia. Pero eso es, claro, es un patrón ya heredado de muchísimos años que efectivamente antes pues había complicaciones intraoperatorias por la anestesia y la gente eso lo ha heredado y es difícil quitar a la paciente, ¿no? Pero verdaderamente el mayor miedo es la anestesia, sin duda. Y luego yo diría que el mayor miedo es, insisto, mis pacientes, es tener un look quirúrgico, tener un estigma de cirugía, que la cirugía se vea en tu cara. Ese creo que es el mayor de los miedos. No tanto en cirugía de mama, porque en cirugía de mama hay mujeres que quieren un pecho pues con más voluminoso en la parte de arriba, si me gustan más redondas o anatómicas, ¿no? Es diferente, pero la cirugía facial es, digamos que dentro de la cirugía plástica, es una cirugía diferente. Entonces, en España, en mi perfil de pacientes, lo que peor llevarían o lo que peor llevan y lo que más me dicen siempre es pues la nariz, que no te quede para arriba, y la cara, que no te quede demasiado estirada, que verdaderamente no es demasiado estirada, es mal estirada, ¿no? Por tanto, la gente el mayor miedo que tiene es a que puedan ser señalados con el dedo diciendo, te has operado. Bueno, es que es la carta de presentación, ¿no? Es lo primero que uno ve, es el rostro de otra persona y lo que más nos vemos nosotros también a nosotros mismos, que nos enfrentamos al espejo todos los días, ¿no? Es lógico también este miedo. Por otro lado, también vemos una evolución en la idea de prevenir, de anticiparse. No queremos hablar de luchar contra el paso del tiempo, pero sí ir percibiendo, ¿no?, esos pequeños cambios que van sucediendo en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Y claro, esto ha ganado mucho peso. Antes quizás la medicina estética o incluso más bien la cirugía representaban casi el final del camino, ¿no? De he llegado a este punto y ahora ya tengo que actuar. Ahora poco a poco esto se está diluyendo, actuamos antes, prevenimos antes mediante cosmética, tratamientos y también nos decantamos antes quizás por esas cirugías. ¿Hasta qué punto dirías que es importante esa prevención y sobre todo cuál es la relevancia de los tratamientos progresivos? Aquí me puedo mojar o me puedo no mojar. Procurando mojarme un poco. ¿Qué es prevenir? Esa sería la primera de las preguntas. ¿Cuánto de lo que nos dicen que nos prevenimos es cierto? Soy cirujano plástico, hago lifting facial. ¿Por qué se permite que una crema se anuncie con efecto lifting? Cuando es imposible que dándote una crema en la cara tengas efecto lifting. Y luego ya estaríamos con el tema de del láser y las luces para tratar la piel, que para mí eso es una de mis mayores sorpresas. Ha sido el láser y la luz pulsada, porque yo soy cirujano plástico y es verdad que la piel, pues cada vez estás obligado más a saber tratarla y demás, porque como he dicho antes, el nivel de esto ha subido muchísimo. Entonces es un tratamiento de todo, no solamente de las capas musculares profundas del lifting, que me imagino que luego hablaremos, sino que es también un tratamiento de la piel. Y nosotros cuando queríamos comprar el aparato de láser y de luz pulsada, pues a mí me costó mucho porque era una decisión muy importante, veía una disparidad en precios tremenda, tuvimos no sé cuántas máquinas y al final, pues además fue como 4 meses después, yo ya estaba con la cabeza ya medio loca de decir, venga, decide. Y efectivamente compramos una máquina que para mí, o sea, bueno, para mí no, para todo el mundo, porque esto de pues tiras de tu suegra, tiras de tu madre, oye, ¿te quieres hacer la prueba tal o de tu amigo? Y verdaderamente cuando lo prueban ves que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, también hablando en esto de los láseres y de las luces, que la gente sea muy consciente de que hay máquinas muy buenas y máquinas muy malas. Y verdaderamente la máquina influye muchísimo. Te diría que casi tanto como el médico,
porque no solamente hay que poner unos parámetros, sino que esos parámetros verdaderamente luego sean capaces de hacer en la piel lo que quieres, ¿no? Y desde el punto de vista de prevención viene muy bien para las manchas, viene muy bien para arrugas finas, pero también quiero lanzar el mensaje de que no esperes haciéndote un láser CO2 tener un resultado de un lifting, porque solamente estás actuando a nivel de la piel. Y en definitiva, todo esto se trata de tratar a nivel de los distintos estratos, ¿no? Tratar a nivel de la musculatura, tratar a nivel de la grasa y tratar, que es el volumen, y tratar a nivel de la piel, ¿no? Es decir, cuando tú tratas de manera, como nosotros siempre decimos, de manera multidisciplinar todo, el resultado es mucho más natural. Efectivamente, también va a ser más caro, porque estás haciendo más cosas, ¿no? Pero yo creo que en la vida, ¿no? Pues hay cosas y la medicina, pues en muchas ocasiones no es el momento para ahorrarte, y yo entiendo que cada persona tiene su situación económica, pero por lo menos que seas consciente de que si te haces un lifting, pero luego no te haces la luz pulsada y no te haces el láser que yo te recomiendo, pues el resultado no va a ser igual de bueno, ¿no? Es importante recalcar por un lado, la importancia de las expectativas, saber manejar bien las expectativas respecto a cada tratamiento, qué es lo que podemos esperar, y por un lado, siempre contar con ese asesoramiento profesional, que es fundamental también para poder trasladarle al profesional qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y que nos pueda aportar desde su experiencia la mejor solución posible, porque también hay que tener en cuenta que lo que le ha funcionado a fulanito no nos tiene por qué funcionar a nosotros, y eso también es algo que, por desgracia, sucede mucho en las redes sociales. Pensamos que porque alguien se haya realizado X tratamiento es lo que necesitamos nosotros, y no tiene por qué ser así. Esto es muy personalizado, muy individualizado. ¿Cuáles dirías entonces que son los tratamientos estéticos que pueden ir de la mano con la labor del médico, del cirujano plástico, con aquellos tratamientos que pueden facilitar pues todas aquellas cirugías que van hacia un objetivo de mejora estética del paciente? ¿En rejuvenecimiento facial, por ejemplo? Sí. A ver, yo creo que todo lo que esté bien hecho, pero en su justa medida, es correcto. Antes decías, es que lo que le ha funcionado a una no le funciona a otra. Claro, es que en muchas ocasiones vemos una foto de una señora de 60 años y la comparamos con de una señora de 40 o señorita de 40, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Yo creo que cada edad tiene su momento. Creo que hacerte un relleno puede ser algo que te puede funcionar cuando tienes 35, 40, 45 años. Pero lo que no podemos pretender es alguien con 55 años tener un resultado en un lifting haciéndonos algo que sea mucho menos invasivo, por llamarlo de esa manera, ¿no? Por tanto, creo que lo importante, o lo que yo también he aprendido en la vida, es, como antes hemos dicho, que todo es filosofía. Al final lo importante es el equilibrio, ¿no? Saber dónde estás, saber lo que quieres y sobre todo ser sincero contigo mismo, porque todo empieza con tu propia sinceridad. ¿Quieres prevenir o quieres tratar? Esa es la pregunta. Muchísimas pacientes cuando vean esto dirán, porque verdaderamente ellas me cuentan, tal, no sé qué, y yo muchas veces les digo, ya, pero es que tú, ¿qué quieres? Sé sincera. ¿Quieres prevenir o quieres tratar? Porque lo que veo en ti es que hay un verdadero miedo a hacerte algo más invasivo, que verdaderamente sabes que tienes que hacerlo, pero me estás planteando una serie de miedos, una serie de cosas que generalmente siempre van de la mano del tema de la artificialidad. Pero creo, o el mensaje que yo lanzaría aquí es que cada persona tiene su momento, según tu edad, según lo que hayas adelgazado, según lo que te hayas expuesto al sol, según lo que fumes, según lo sano que seas, lo inflamada que estés, podrás optar por una cosa o por la otra. Y yo creo que uno de los mayores problemas es que intentamos sustituir uno con otro. Fíjate que la pregunta, en cierta manera, puede tener su trampa en ello, ¿no? ¿Podemos sustituir la cirugía por medicina estética? Bueno, sustituirla, pero no puedes pretender el mismo resultado. Y ese es el mayor problema que tenemos hoy en día. Que intentamos sustituirla con el super láser, con el super relleno, con la super crema, y eso es imposible.
Hay que entender la magnitud que tiene cada cosa, sobre todo también el impacto, el resultado que podemos esperar. Mencionabas el lifting, mencionabas también el mundo láser, luz pulsada. En el caso del lifting, porque no hemos entrado tanto en ello, ¿cuál es? Bueno, nos decías anteriormente que lo más demandado en estos momentos, lo que está viviendo un momento boom, es la rinoplastia. ¿Qué lugar tiene el lifting en estos momentos? Pues ahora estamos en el momento del deep plane o lifting de planos profundos. Los resultados, fíjate, yo creo que con el lifting ha ocurrido lo mismo que con la rinoplastia de preservación. El lifting se ha complicado muchísimo. La rinoplastia se ha complicado muchísimo. Hoy en día hay mucha gente que ya hace la rinoplastia cerrada y la hace rinoplastia de preservación, y algo que es incomparable, porque cualquier cirujano que haya practicado o haya hecho una rinoplastia de preservación y cerrada va a aplicar esa técnica en sus pacientes siempre que pueda. ¿Vale? Y aquí lo que vale es la opinión del cirujano que lo ha hecho, no vale la opinión del cirujano que nunca lo ha practicado. Lo mismo ocurre con el lifting. Nosotros hemos pasado de lifting que verdaderamente solamente tensaban la piel, hemos pasado de lifting que actuaban a nivel del smash, lo que se llama un high smash, luego un extended high smash, pero verdaderamente lo que hacíamos era cortábamos el músculo en un sitio donde verdaderamente no había que cortarlo, no entrábamos en planos profundos. Y ahora estamos en un momento del lifting deep plane o un lifting en planos profundos, que ocurre lo mismo que en la rinoplastia. Requiere, primero, de mucho mayor conocimiento anatómico por parte del cirujano, de muchísima mayor destreza, porque no nos equivoquemos que esto es como el fútbol. Hay niños que por mucho que le estés todo el día dándole un balón, pues no lo consiguen. Pues esto es lo mismo. Hay cirujanos que por mucho que hagan lifting deep plane no tienen manos, no tienen habilidad, no tienen destreza y nunca van a ser capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, donde quiero llegar es que requieren de muchísimo más conocimiento anatómico, y luego otra de las cosas que ocurre también en la vida es la práctica. Es decir, a caminar se aprende caminando, a comer se aprende comiendo y atragantándote, ¿no? Pues yo que tengo niños pequeños lo veo, ¿no? Pues a operar se aprende operando, y a hacer lifting deep plane se aprende operando el lifting deep plane, y tienes que tener la posibilidad de recibir pacientes que se quieren hacer un lifting deep plane, que es una cirugía costosa, y por tanto también se requiere cierto nivel económico por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, adentrándonos en el lifting lo que tiene es que la complejidad de la cirugía se ha magnificado. Pero claro, los resultados no tienen nada que ver, ¿no? Por tanto, empezaremos a ver pacientes que las ves que están muchísimo más jóvenes y dices tú, qué guapa está, y no soy capaz de percibir la cirugía, lo mismo que ocurría con la rinoplastia o lo mismo que ocurrió en su momento con los implantes anatómicos, que tú ponías un implante anatómico y el aumento de pecho pasaba desapercibido, y claro, todo el mundo quería ese aumento de pecho. Con la rinoplastia hemos empezado a hacer rinoplastia de preservación, que es una impactación de la nariz hacia adentro y sin cicatriz. Claro, la gente le das a elegir, la gente no es tonta. La gente dice, pues yo quiero rinoplastia de preservación y cerrada. Otra cosa es que se puede hacer en tu caso, que también tiene sus indicaciones, y luego la capacidad del cirujano que hemos dicho antes para hacerlo. Pues va a llegar el momento de lifting que yo creo que todavía no ha llegado, pero va a explotar, en el que vamos a ver el lifting deep plane, que aporta resultados en el que las orejas ya no quedan como antes, las orejas de elfo, porque ya no aplicas la tensión a nivel de las orejas. Y segundo, vas a ver que dura. Porque el problema que hacíamos, solventamos el tema de los problemas de las orejas de duende o de elfo, pero los lifting no duraban. Los lifting nosotros decíamos que duraban 5 años, o sea, 10 años, 15, pero verdaderamente duraban 4 años, 5 años. Porque aplicábamos esa tensión a nivel de, digamos, el estrato más superficial de la musculatura facial, que se llama el SMAS, ¿no? Hoy en día, como haces un lifting que se llama deep plane y haces el despegamiento por debajo del músculo, pero no a nivel de la piel, la tensión verdaderamente va sobre esas estructuras profundas que sí que tienen la capacidad de que el lifting primero te quede mucho más natural y te aguante 10, 15, 20 años. Por tanto, sí que creo que el lifting es una cirugía que todavía está por explotar. Creo que el momento va a llegar en un corto plazo. Y si no llega es porque pocos cirujanos van a tener la capacidad de hacer un lifting deep plane, o los que hagan deep plane o los que hagamos deep plane, pues vas a tener la consulta a tope, porque verdaderamente lo que hemos dicho es una cirugía que pone mucho al cirujano en su sitio y mide mucho la capacidad del cirujano, tanto en conocimiento anatómico como en destreza, porque estás en planos profundos, es donde están los nervios, es donde están las glándulas,
y es donde están los vasos importantes, ¿no? Efectivamente, si no puedes tener complicaciones importantes en caso de que te metas a hacer una cirugía que no estás capacitado para ello, ¿no? Porque lo mismo que un jugador de fútbol o un jugador, bueno, yo le doy mucho al pádel, ¿no? No es lo mismo jugar en tercera que jugar en el Padel Tour, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer un lifting que das una pequeña aplicaturita aquí en el smash, tensas un poquito y la orejita te queda un poquito más más con sensación de duende, pero la paciente no se entera, entre comillas, que hacer un deep plane, que la oreja queda perfecta, que la cicatriz no se ve, que encima le ves a las dos pacientes 10 años más tarde y dices tú, joder, ¿dónde está una y dónde está la otra? Pues muy interesante, desde luego, y poder contemplar la complejidad en sí a través de tus palabras, pero también la evolución y todo el recorrido que tiene por delante. Ya para finalizar, el podcast se llama El fin de la belleza. El fin entendido como fin, como final o como finalidad. Aquí cada uno le da la interpretación que quiere. ¿Cuál es para ti el fin de la belleza? Pues volvemos a lo mismo de antes. Es imposible separar belleza de autoestima, de psicología. Creo que la belleza es una parte muy importante del autoestima. Creo que el mismo problema tienen aquellas personas que le dan demasiada importancia a la belleza, que aquellas personas que en Instagram muchas veces nos ponen en Instagram el comentario hiriente, que además lo ve la paciente, en el que dice que trabaje más su autoestima, que trabaje más su aceptación. Creo que verdaderamente el problema lo tiene el que está aquí y el que está aquí. ¿Vale? El físico es importante, yo siempre digo, o como decía Djokovic, el físico es tu templo. Yo siempre digo, el físico es tu casa en la que tú te puedes mudar de casa, pero nunca vas a poder mudarte de tu cuerpo. Y por tanto considero que es importante que le demos la importancia que tiene. Y la belleza es inherente también a la situación en la que está tu cuerpo. Por tanto, ahí entran en juego cuánto deporte haces, cómo te alimentas y cómo te cuidas desde el punto de vista de la belleza. Todos tenemos ojos, todos vemos y efectivamente la imagen, pues para unos condiciona más o menos. No solamente tu perspectiva o cómo te ves tú, sino cómo te ve el de enfrente. Tú puedes controlar dónde te pones. El de enfrente no es él el que tiene que valorarlo, el cómo evoluciona su vida y qué toma de conciencia hace. Y creo que lo importante es que el fin de la belleza tiene que ser tu bienestar, tu autoestima y sobre todo el sentirte bien contigo mismo, que es una sensación como de relajación, de paz, ¿no? Que muchas veces dicen que la paz o a medida que te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta que paz y felicidad van un poquito de la mano, ¿no? Y creo que la mayor parte de los problemas que hay aquí o podría dar respuesta a tu pregunta, el fin de la belleza es conseguir esa paz, de que te sientas bien contigo mismo, teniendo un resultado que no tenga una sensación de cirugía, teniendo un resultado que te aporte la tranquilidad de verte bien sin tener que verte exultante, o sea, creo que eso es importante. Verte bien también sin haberte arruinado, es decir, que no te gastes en cirugía lo que no puedes permitirte, lo mismo que en un coche tampoco gastarte. O sea, creo que es un equilibrio de todo, ¿no? Pero en definitiva yo creo que quien se opera lo tiene que hacer para verse bien, para que eso te aporte una tranquilidad, una autoestima, una confianza, porque va todo de la mano. Y la mente humana es muy perversa, intentamos separar muchísimas veces las cosas y verdaderamente si tú te das cuenta son muchas cajitas, pero todas dentro de una misma caja, ¿no? Entonces, el mensaje que me gustaría mandar es que la belleza tiene un equilibrio, controla tu propio equilibrio y que ese equilibrio que hayas conseguido sintiéndote bien te sirva pues para ser más feliz, que en definitiva la vida es muy corta. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para ser felices, ¿no? Hay que disfrutarla. Nos quedamos, por tanto, con la belleza y la felicidad entendida como ese equilibrio que está en nuestras manos. Controlar, doctor Rubén Guilarte, ha sido un auténtico placer, un privilegio
tenerte aquí en este capítulo, en este podcast, en El Fin de la Belleza. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Además, se me ha pasado, vamos, no sé cuánto tiempo hemos estado hablando, pero se me ha pasado rapidísimo. Pues yo calculo que igual no 1 hora, pero has visto que se pasa volando. Se pasa rapidísimo. Sí, es una charla pues de viaje en metro, podríamos decir. Te considero que es más importante hablar de esto, ¿no? Al final, o por donde hemos llevado el terreno de la conversación, más que por tecnicismos, ¿no? No, y además muy útil porque yo creo que a nuestros oyentes les va a resultar de ayuda, les va a acompañar. Es una información muy fácil de digerir, muy accesible, así que muchísimas gracias por esa generosidad, sobre todo por explicarlo también y de una forma que incluso para quienes puedan estar un poco más fuera de este tema puedan entenderlo perfectamente. Y nosotros pues ya nos despedimos, nuevo capítulo del Fin de la Belleza, comenzamos nuevo año, así que con mucha energía, con mucha ilusión y ya sabéis, nos podéis ver en YouTube, escuchar en Spotify, en Amazon, en Apple, bueno, en todas las plataformas y también en redes sociales. Somos El Fin de la Belleza, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.